Bien. Este de acá. Sí, Bien. ¿Y en qué ejercicio tenía la duda? el 2 y el 4. Bien. El 2, eso ya comentario general que va a servir para todos los ejercicios, todos los parciales que hagan viejos, ¿sí? Es que esto en realidad no lo vimos, ¿sí? O sea, no entraría en este primer parcial, ¿sí? Todo lo que es dependencia lineal. O sea, si leen que dice linealmente dependiente o linealmente independiente, todo eso es algo que no vimos, entonces directamente no les va ahora para el parcial, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, y bueno, entrará ejercicio de esto para el segundo parcial, ¿sí? Así que eso queda descartado de una. Y después, ¿qué otro ejercicio dijiste? El 4. Bien, y el 4 esto sí lo vimos, sí, había ejercicios en el, no me acuerdo qué práctico, si el 5, creo que el 5 de determinante, o el 4 capaz. Eh, pero bueno, bien, ¿cuál tenés una duda puntual o directamente no te salió? ¿O cómo? No, lo que yo no entendía básicamente era que, viste que tenés la matriz A, que el A11 es A, ¿no? Y después en Sí, la B, o sea, el término en A está como en el A13, A23. sí, Entonces como que no sabía cómo en realidad encontrar como para poder de la parte de la B llegar a la A. bien. Bueno, lo hacemos entonces. Si no te dejo de hacerlo, No, bueno, obvio, obvio, o sea, ya le digo, es para esto, esta clase de hoy va a ser así, sí, si alguien tiene dudas de ejercicio que ya haya empezado a hacer, bueno, que las consulte, y bueno, si en algún momento no hay mucha duda ni nada, podemos ver de agarrar cualquier parcial y arrancar a hacerlo. Bien, entonces, eh, bueno, la idea es empezar a operar acá, ¿sí? Y bueno, yo, obviamente siéntase libre de hablar en cualquier momento, sí, cualquier idea que tengan, lo que sea. Eh, Nada, yo empezaría, por ejemplo, sé que toda mi fila está multiplicada por 4, ¿bien? Entonces, que el determinante de mi matriz B es 4 veces el determinante de la matriz que en la primera fila no tiene esos 4, ¿sí? Y después podría de la tercera fila sacar, está todo multiplicado por un medio, ¿sí? Podría también como que sacar ese un medio hacia afuera del determinante, ¿bien? Me quedaría un medio entonces por 4 y acá me quedaría ahí F y C, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? sí. Bueno, bien. Y ahora se podría dividir en matrices, ¿sí? En suma de matrices, o se podría hacer combinaciones lineales, eso un poco va a criterio de cada uno, como le quede más cómodo, ¿sí? Pero fíjate, por ejemplo, si hago F2 menos F1, ¿sí? En F2 me va a quedar, sería, por ejemplo, esta primera entrada, me queda G más 2H menos G menos H, o sea, menos, y entre paréntesis G más H, me queda solo la H, ¿sí? Me va a sobrevivir acá solo la H, acá, esta era una E,
Entonces me va a sobrevivir solo la E y acá me va a sobrevivir solo la B. ¿Sí? Entonces, como sigo desarrollando acá esto, 4 dividido 2 me queda 2. Y haciendo esta operación me modifica el determinante. No, porque es una elemental. Ahí está, es una transformación elemental de las que vimos tipo 2, creo que era. No, tipo 3, creo. Bien, entonces tendría G más H, y acá me queda solo H, y acá I, de más E y F, y después acá tengo A más B y C. ¿Sí? Y acá, de nuevo, yo podría hacer F1, le hago F1 menos F2. ¿Sí? Y ahí se me iría, voy a copiarlo literal. ¿Sí? Se me iría esta H, se me iría esto, y se me iría acá la B. Bien, y acá yo quiero llegar a tener algo de la forma de la matriz A, ¿sí? Entonces, si me fijo, a ver qué tenemos. Tenemos ABC, que tendría que ser la primera fila, es en realidad una columna. Y después, lo mismo pasa con las otras, ¿sí? G, H, I y D, E, F son columnas en vez de filas. Entonces, algo que se nos puede ocurrir es transponer la matriz, ¿sí? Que sabemos que el determinante es el mismo, ¿sí? Entonces, si transpongo la matriz, voy a tener G, D, A, H, E, B, E, I, F, C. ¿Sí? Y ahí ya estamos casi que prontos. Nos faltaría entonces hacer F1, intercambiarla con F3. ¿Sí? Y ahora, esta última operación, esta me cambia el determinante. Sí, -1. Ahí Cambia el está. signo, ¿no? Ahí va, me multiplica todo por -1. Entonces esto va a ser igual a menos 2, ¿sí? Por ABC, DF, G, H, I. Y entonces esto es menos 2 por el determinante de A, que era 2. Entonces, bueno, nos da la opción correcta, menos 4. Sí, estamos bien. No me acuerdo quién había preguntado, pero bueno, ahí está resuelto. Como comentario, Bien, bien. acá cuando, claro, capaz que empezás con tu matriz y como que tiene muchas cosas, ¿sí? Que no sabes mucho ni por dónde arrancar. Yo siempre empezaría primero sacando, en la medida de lo posible, todos los... Si vos ves una fila o una columna que esté multiplicado todo por un número, irlo sacando porque te va simplificando un poco más, ¿sí? O sea, bueno, básicamente eso. Uno se podría haber dado cuenta de hacer, o sea, uno puede empezar a hacer restas entre filas y eso así como se la dan inicialmente a la matriz B, pero capaz que resulta más complicado que si uno saca esos números que están multiplicados a toda una fila o toda una columna y opera con eso. Bien. Y bueno, después está, no hay otra que la práctica nomás. Así que bueno, después veo Bueno, que, gracias. de nada, veo que Ramiro, no sé si escribir qué parcial es, voy a poner acá. ¿Cuál era? Que ya me olvidé. Segundo semestre 2018. Igual una duda, profe, Sí, antes de que cambies. Viste que ahí cuando al principio vos tenés el determinante de B y sacaste el escalar para afuera. mm, Ese escalar que después, o sea, pues la parte de abajo está, después tenés el 2 que en realidad lo sacás del 2H, 2C y 2B, ¿no?
O No, ese 2 claro. que está abajo. Ahí va, fíjate, no, claro, esto acá me quedó medio entreverado, pero en realidad es un medio que yo saco de la tercera fila, ¿sí? Puedo Sí, poner sí, acá, sí. saco un medio y acá, o sea, saco está como que mal dicho, ¿no? No sería exactamente sacar, pero está. Sí, sí. Y esa segunda fila te queda así. Fíjate que no tenés toda la fila, o sea, multiplicada por un número. O sea, lo podrías ver, pero te aparecería, por ejemplo, G dividido 2, D dividido 2, ¿sí? Vos lo que hiciste acá fue solamente esta transformación elemental. A la fila 2 le restaste la fila 1. Por eso que se te va el 2, porque vos tenés, si haces, por ejemplo, vas a tener G más 2H menos G más H. Y esto te queda, o sea, se te anula la G y te queda una sola H, que es justamente lo que pusimos acá. Ahí va bien. O sea, Gracias. en esa fila, por más que Bien. aparecía un 2, como no está el 2, si yo tuviese un 2 multiplicando acá a G, a D y a A, entonces ahí sí Ahí podría sí, ser lo un tengo que 2, afuera. pero tal, no era el caso. Bien, Bien. Gracias. no. Bien. Pasamos entonces al 5 de esta misma. Ahí va lo preguntan casi siempre, siguen en el correr de los años. Vamos a hacerlo. Bien, que tenemos un sistema de matrices, un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y sabemos la solución, ¿bien? Sería una solución que depende de dos parámetros, ¿sí? Esto, si lo quieren ver, es la ecuación de un plano, pero en realidad a efectos prácticos de resolución del ejercicio, eso mucho que no lo vamos a aplicar, ¿sí? O sea, todo tiene una interpretación geométrica, pero bueno. En principio, alguien me podría decir, o sea, qué tipo de sistema es el sistema AX igual B, si es compatible determinado, si es compatible indeterminado, y en función Compatible solo de la letra. determinado. ¿Cómo? ¿Perdón? Indeterminado. Determinado. Determinado. Y porque Y tiene 13. acuérdense que para Tiene que la sea solución. determinado, la solución Ah, tiene que ser única, ¿no? y en este caso que. Y en este caso, yo tengo un parámetro lambda y un parámetro mu que, o sea, no me aparece ni en mi vector X, ¿sí? Ni en mi vector B. Y bueno, o sea, sería como, son los parámetros esos mismos que vimos en el plano que en realidad pueden variar. Ahí va, es como dice ahí Luciano en el chat. ¿Sí? Es compatible e indeterminado porque está expresado con parámetros su solución. Bien, nosotros siempre acuérdense que cuando tenemos un sistema compatible e indeterminado, la solución la expresamos en función de ciertos parámetros que siempre elegimos como parámetros las mismas incógnitas del sistema que tenemos. ¿Sí? Pero que la solución tenga esta forma, lo que quiere decir es que para cualquier valor de lambda y de mu que yo me tome, el sistema se va a cumplir, ¿sí? O sea, el sistema, este vector va a ser una solución. ¿Se entiende? O sea, si yo me tomo lambda igual 0 y mu igual 0, entonces me queda que x y z es 4, 0, 0, y eso es solución del sistema. Si yo me tomo un lambda distinto y un mu distinto, y sumo esto y averiguo cuánto vale x y z, bueno, eso también va a ser solución del sistema. ¿Sí? O sea, yo tengo infinitas soluciones del sistema. Eso es lo que quiere decir que la solución general del sistema tenga esta forma. ¿Sí? Tiene una forma que está parametrizada, depende de dos parámetros, y puede tomar dentro de estos parámetros, puede tomar el valor que sea, ¿sí? O sea, lambda y mu pueden tomar cualquier valor y siempre se me va a cumplir el sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Una pregunta. Sí. Eh, ¿Puedes decir que el rango de A también es 1? No. Bueno, ahí está. Un poco lo que se tiene, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo un sistema compatible e indeterminado, entonces, en este caso, mi matriz A, bueno, esto no lo hablamos, pero
la matriz A debería ser algo de 3×3, ¿sí? Porque tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones voy a tener. Si el rango de la matriz fuese 3, entonces el sistema sería invertible y el sistema sería compatible determinado. Si el rango fuera solo 2, entonces la solución me debería depender de un parámetro, ¿sí? Porque yo tendría, cuando resuelvo mi sistema, un grado de libertad. En este caso se ve, como tengo yo 2 parámetros en la solución general, se puede saber que mi sistema tiene 2 grados de libertad. Y como tengo 2 grados de libertad, entonces la diferencia entre sería el rango 3, que sería el rango que hace que mi matriz sea invertible, y el que verdaderamente tengo, o sea, la diferencia entre eso y los grados de libertad es 1. Entonces, efectivamente, la matriz A tiene rango 1. ¿Eso se entiende? O sea, lo más esencial, creo yo, es que ustedes tienen que entender que esta solución en realidad representa infinitas soluciones, ¿sí? Y dependiendo del valor de lambda y de mu que yo me considere, voy a tener distintas soluciones a mi sistema. Que eso es lo que pasa siempre cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones que me da compatible e indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es un poco jugar con este valor de lambda y de mu, que yo sé que para cualquier valor que yo me tome, la solución, o sea, este sistema de ecuaciones se va a cumplir. Tengo que jugar con esos valores de forma de que de alguna manera me aparezca la segunda columna de A, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, como que una primera parte del ejercicio es, primero que nada, entender eso y darse cuenta de eso, ¿sí? Que la solución es una solución general que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Incluidas dentro de ella, a medida que yo varío lambda y mu. Es decir, lambda y mu pueden tomar cualquier valor y el sistema siempre se va a estar verificando porque justamente son soluciones todas las que tienen esa forma. Eso sería como que el primer paso. El segundo paso sería, bueno, yo sé que esta expresión me determina la solución del sistema de forma general. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que de alguna manera ver cómo es la forma de la segunda columna de A? ¿Sí? Y ahí entra un poco un concepto de matrices más que de sistemas y todo, que es, ustedes piensen que yo tengo mi matriz, ¿sí? Genérica, que va a ser A, voy a tener A multiplicado por mi vector X y Z, ¿sí? Y esto, bueno, me da algo, y yo sé que este producto va a ser igual a el vector que me dan, que es 4, 24 y 28, solamente si X y Z tiene esta forma, ¿sí? Es decir, si lo quieren escribir un poco, no sé si más formal, pero esta igualdad se cumple, ¿sí? Si, bueno, X y Z tiene la forma que me dan en la solución, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque X y Z escrito de esta manera, yo sé que es solución. ¿Sí? Entonces, yo esta igualdad la voy a poder usar si expreso X y Z de esta manera. Si yo me tomo cualquier X y Z, nada me asegura que la igualdad se cumpla porque no sé si es solución, ¿sí? Pero si yo me considero cualquier lambda, cualquier mu, de forma de escribir el X y Z de esta manera, entonces sé que ese X y Z es una solución del sistema y por lo tanto la igualdad se cumple. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero que me aparezca acá, quiero que sea algo relacionado con la segunda columna. ¿Bien? Entonces,
¿A alguien se le ocurre alguna manera para que multiplicando una matriz por un vector a su derecha me aparezca solamente la segunda columna de A o un múltiplo de la columna de A? Esto está un poco relacionado con los conceptos que vimos en un práctico, no me acuerdo qué práctico era, pero que me acuerdo que tenía un ejercicio de aplicación de inversa de matrices era ejercicio de aplicaciones me acuerdo que había uno de construcción. Esto es justamente del práctico 3, ¿bien? Que ustedes lo que hacían era hacer, por ejemplo, teniendo una matriz, la suma en la horizontal de la segunda fila, o la suma de las columnas. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo, o sea, aplicando eso, cómo puedo yo, con una matriz A, multiplicándola por un vector a su derecha, hacer que me aparezca una cierta columna? Bien, ya veo que Luciana ya tiró medio, incluso una posible solución, que creo que está bien. Pero bueno, lo que iba, ya que nadie responde, ¿sí? Es que si yo agarro y tomo acá en vez de x y z, para no pensar por ahora en el ejercicio, sino en general en esto de producto de matrices, imaginen qué pasa si yo multiplico por un vector 0, 1, 0. ¿Sí? Hago el producto, me va a quedar A1, acá en esta primera entrada, me queda A1, 1 por 0 más A1, 2 por 1 más A1, 3 por 0. Después, en la segunda entrada, me queda A2, 1 por 0 más A2, 2 por 1 más A2, 3 por 0. Y después, en la tercera entrada, bueno, me va a quedar lo mismo, entonces me sobrevive solo A3, 2. Entonces, ¿qué obtuve yo cuando multipliqué una matriz A por el vector 0, 1, 0? Obtuve exactamente un vector columna que es igual a la segunda columna de mi matriz A. ¿Sí? ¿Por qué justo esta es la segunda columna? Bueno, porque el 1 está en la segunda posición. ¿Sí? Entonces, teniendo esto claro, que sería como lo que yo le decía, la segunda parte del ejercicio, ¿sí? O sea, la primera parte es darse cuenta esto, ¿sí? Que esta solución en realidad son infinitas soluciones a medida que yo varíe como yo quiera el lambda y el mu. Y bueno, y entonces a partir de este dato, yo digo, bueno, yo quiero, a mí, para averiguar la segunda columna de A, solo me va a servir cierto x y z. ¿Qué x y z? Bueno, un x y z que tenga más o menos esta forma, ¿sí? 0, 1, 0. O en su defecto, 0 y un número, ¿sí? Puede ser 0, yo qué sé, puede ser 3, 0, y bueno, y acá me daría 3 veces la segunda columna de A, y yo después lo que hago simplemente va a ser dividir. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Yo no entiendo por qué le pones tipo un 0, 3 o un 1 y Z de nuevo. ¿No tendría que ser tipo el X y el Y y Z? Claro, o sea, el X y el Y y el Z es de forma genérica, ¿sí? O sea, ¿Y de dónde sacaste tipo? O sea, claro, ¿cómo porque, sabes por cuál vector tenés que multiplicar para que te quede la columna 2? bueno, eso es un poco lo que le digo, o sea, eso es algo que fue un poco lo que vimos en los prácticos y que algo que tendrían que saber, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo multiplico, por ejemplo, por un vector que es todo ceros, excepto una entrada no nula en una de sus coordenadas? ¿Bien? Era un poco también lo del ejercicio de las matrices delta, no sé si se acuerdan, delta, tipo delta 1, 1 por A, y A por delta 1, 1, y esas cosas. O sea, eso es como conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo puedo escribir esto que vos decís que tiene que ser X y Z como 0, 1, 0? Bueno, porque, porque X y Z, en realidad, yo ya conozco los valores de X y Z, ¿sí? Parametrizados en lambda y en mu, pero ya los conozco. Y sé que cuando valen algo de esta forma,
entonces la igualdad se cumple y voy a poder usar la igualdad para poder despejar a 1, 2, a 2, 2 y a 3, 2. Entonces, básicamente, lo que yo quiero es que mi vector x y z sea igual a algo que sea 0, después un número cualquiera, no me importa, puede ser, le pongo i, pero puede ser alfa, y después 0. ¿Sí? Para así cuando yo lo multiplique me quede la segunda columna de A multiplicada toda por un escalar. En este caso le llamé alfa, pero no de mucha bola eso, por ahora es lo mismo. Entonces, bueno, de esto, desarrollando esta ecuación, ¿sí? O sea, yo tengo que x es 4 menos 2 lambda y es igual a lambda y z es igual a mu. ¿Sí? Entonces, como yo quiero que z sea 0, bueno, entonces ahí ya saco de acá que mu quiero que sea 0. Y por otro lado, como quiero que x sea 0, de acá saco que 4 es igual a 2 lambda, entonces lambda es igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? De todas las soluciones posibles, que son todas estas, que un poco lo que le comentaba al principio, si lo quieren ver geométricamente, es un plano, ¿sí? Tengo todo un plano en el espacio que me verifica mi sistema de ecuaciones. Bueno, de todo ese plano, yo lo que elijo es, en este caso sería un punto, ¿sí? Porque yo fijo lambda y fijo mu. ¿Qué punto elijo? Elijo el punto 0, 2, 0. Y me queda 2 porque acá en i sustituyo el lambda por 2, que es lo que me dio, y me queda 0, 2, 0. ¿Sí? Entonces yo sé que ese punto 0, 2, 0 que, es solución a mi sistema. Entonces ahora lo que hago, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir traspuesto. Entonces cuando yo hago 0, 2, 0, que sé que es solución por mi matriz A, entonces esto, ¿qué me da? 2 a 12, 2, 2 a 2, 2 y 2 a 3, 2. Y esto es igual a 4, 24, 28. ¿Y por qué es igual? O sea, ¿por qué yo puedo asumir de que esta igualdad se cumple? Bueno, porque sé que 0, 2, 0 es solución de mi sistema. ¿Y por qué es solución? Bueno, porque tiene esta forma, ¿sí? Espero que eso se haya entendido, ¿sí? Si no, pregunten. Pero bueno, básicamente de acá entonces, nada, se puede despejar independientemente, lo pueden ver como ¿sí? Como algo vectorial o hacerlo entrada a entrada, pero acá tenés 2 por tu vector A12, A22 y A32, que es la segunda columna de A. Y bueno, y pasando ese 2 dividiendo, me queda que la segunda columna de A, bueno, que es igual a A12, A22 y A32, es igual a 2, 12 y 14. ¿Se entendió? ¿O quedó alguna duda? Bien. Bueno, sí, pero era eso, entonces, repasando un poco, es primero entender un poco qué quiere decir que la solución general sea esto. O sea, la solución general es esta, yo la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Y va a ser solución para cualquier lambda y mu que yo me tome. Eso sería como la primera parte. La segunda parte sería, bueno, qué forma tiene que tener mi x y z para que yo cuando haga a por x y z me dé algo que tenga que ver solo con la segunda columna de A, porque si me aparecen las otras, se me hace un sistema que no voy a poder resolver, y la verdad que ni me interesa saber qué forma tiene la primera o la tercera columna de A. Bueno, ahí es darse cuenta entonces que tu solución x y z tiene que tener algo de la forma 0,
alfa 0, o 0, 2, 0 nos quedó en este caso. Entonces ahí hallar el mu y el lambda que hagan que x y z tengan esta forma, igualando en este caso x igual 0 y z igual 0, sacás lambda y sacás mu, y bueno, y ya cuando sacás lambda y mu te queda determinado el i, haces el producto de la matriz A por ese vector x y z que vos ya definiste, porque sabés qué solución, nos quedó 0, 2, 0, lo multiplicás, te aparece, como ya sabías que por algo lo hiciste, solo la segunda columna de la matriz A, le igualás al vector que te dan, y bueno, y despejás, y llegás al resultado. ¿Sí? Eso como un resumen un poco de lo que se hizo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda o algún otro ejercicio de parcial? Bien. Bueno, si no hay nada, capaz que podemos agarrar un parcial. El 8. El 8 de este, me imagino. Bien, el 8 es, nuevamente, como comenté, creo que era en el 2, esto es todo producto escalar, sí, que capaz que ya vieron un poquito en el teórico, pero no va. No entra para este parcial, sí, para ustedes no va. Esto es simplemente porque, bueno, en otros ¿Hasta años, dónde? ¿hasta dónde va? Sí, sí, Va específicamente. hasta lo que sería en el práctico 6, ¿sí? Que era todo el tema de rectas y planos, ¿sí? En el espacio, pero, por ejemplo, usted, si bien es parte del tema, vector normal, por ejemplo, capaz que lo vieron en el teórico, pero en el práctico todavía no lo aplicaron, ¿sí? O sea que ejercicios de eso no van a ir. Ejercicios van todos ejercicios similares o de la misma dificultad y de los mismos temas que se vieron hasta el práctico 6, ¿sí? Por eso todo esto, por ejemplo, el 8, que es todo de producto escalar, no iría porque no tuvimos ningún práctico con producto escalar. Bien, Martín, sí, yo tengo una duda de un ejercicio, de un parcial también. dale. ¿De qué parcial? Sería primer semestre de 2009. El ejercicio 7. Mm, bien, el determinante es una matriz triangular, ¿sí? O sea que el determinante acá lo podés calcular haciendo el producto de todos los elementos de la diagonal. Sí, pero, o sea, mi duda es porque, por ejemplo, ahí vos sabés que n es par, ¿no? Sí, Y A11, entonces, digamos, sería como si el desarrollo determinante sería positivo ahí. O sea, y si llego hasta A1n, como es impar, ese primero sería negativo, o sea, vos ese último. decís de desarrollar el determinante. Claro. Está, y decir que lo empezarías a desarrollar por A11, no, No, por A1n. pero O sea, por ejemplo, yo lo desarrollaría por la enésima columna, ¿sí? O la enésima fila. ahí va. Sí, sí, es verdad. Ahí va. Pero Y vos decís vos sabés, que te queda negativo, o sea, tendrías -1 y acá tendrías a la n más 1 por, ahí va. no sé si querés la primera columna digo, la última columna o la última fila. La última columna, ¿verdad? Está. Entonces, por A1n, bueno, por el determinante de todo lo demás. Y acá esto, vos sabés que n es par, es par, entonces n más 1 es impar, entonces todo esto te da -1. Ahí va.
el determinante de esa matriz que te queda. Bien, y entonces, ahí ya la C dice eso, ¿no? Capaz me mareé un poco con los... O sea, mi duda es porque ahora vos tenés la matriz adjunta que es de n-1 por n-1. Sí, Sin embargo, el término, si empiezo a desarrollar por la última columna también de la adjunta, en ese caso, ese valor sería, y va a a ser ver, positivo, sería ¿no? positivo. Ahí va, Porque positivo. si n par, entonces n-1 es impar. Entonces, o sea, de acá, desarrollando, por ejemplo, por la última columna de vuelta, te quedaría -1 por... Acá en realidad te queda n-1 más 1, ¿sí? Que te da n directamente, que ya sabe que te da 1, porque n es par, por A2, n-1, por la otra matriz. Ahí va. Igual no entiendo mucho por qué, o sea, me parece que es un poco más fácil si multiplicas directamente todos los elementos, ¿no? O sea, como es una triangular como al revés, ¿viste? O sea, no es la diagonal principal, digamos. Me parecía que iba a pasar algo raro, que no se iba a poder multiplicar así simplemente. ¿Entendés? Porque en la otra te queda todo positivo. Sin Claro, embargo, en esta te va alternando. O sea, podría ser la E para mí, por ejemplo. la E Claro, y ese -1 a la n sobre 2, ¿de dónde? y porque hay, o sea, si vos arrancás con la matriz original, teníamos un -1. Si vas después con la adjunta, vas a tener un 1. Y después la adjunta de la adjunta va a ser de nuevo un -1. Sí, pero no tendrías n-2 adjuntas, o sí. N sobre 2, digo, adjuntas. No, pero tendría n sobre 2, menos, o sea, -1 multiplicado n sobre 2 veces. Porque la Ahí mitad de las adjuntas. ya me perdí un poco lo que dijiste. Pero, O sea, vos multiplicás n términos y la mitad de esos términos tienen un -1. Por eso es a la n sobre 2. ahí está. Y ahí va. O sea, el otro n sobre 2 estaría multiplicando un 1 a la ESO. Claro, ahí va. Claro, el tema es que poner n sobre 2, o sea, con n par, n sobre 2, o sea, te va a dar 1 igual, ¿no? Porque va a ser un número par. No, perdón, eso no. Eso no tiene nada que ver, está mal, está mal. Sí, puede ser. No sé, ¿te fijaste la solución? A ver si era la E. Y Yo lo tengo acá. Pues sí tiene sentido lo que decís. Es este. ¿Qué ejercicio era? 7. Sí, es la E. 7. Está perfecto. O sea que no puedo hacer el determinante así como si fuese una triangular normal, digamos. Claro. Sí, o sea, vos fíjate que esto lo podés ver, lo podrías pasar a triangular normal cambiando filas, ¿sí? Pero acordate que el cambio de filas, o sea, es como sería otra manera de verlo en vez de desarrollar por la última columna, por ejemplo, que vos arrancás a cambiar filas y cambiás la primera con la última, la segunda con la penúltima, y todo así, Ah, eh, ya. y ahí vas a tener una triangular normal, por decirlo de alguna manera, sí, o sea. Y, pero cada vez que cambias una fila te multiplica por -1, entonces tenés que estudiar ahí eso. Por eso también ahí, o sea, se me hace un poco más visible lo del n sobre 2, de que, claro, vos no vas a cambiar n veces
dos filas, la cambiás n sobre 2. Si te queda impar, la del medio te queda en el medio. Pero está, en este caso que es par, cambias todo. ¿Sí? Ahí se entendió. Sí, sí, Yo creo que está es un bueno, poco más está fácil verlo de esa manera, el intercambio de filas. bueno. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda de otro parcial? O examen, o no sé, o lo que sea, o ejercicio que hayan estado haciendo. Si no, agarramos ahí cualquiera y lo arrancamos a ver. Bien. Uno más nuevo. Vamos a hacer este. Este es el que yo hice cuando cursé GAL 1, que obviamente no me acuerdo, pero ahí va. Ahí, Gastón, 2017, ¿te parece suficientemente reciente o Sí, querés uno sí, más? sigamos con eso. Dale, dale. Bueno, bien. Un verdadero o falso primero, que en realidad ustedes no van a tener, pero está, así que lo vemos, ¿sí? Entonces, lo que sí les pido es que traten de hablar un poco más, porque si no me embolo haciendo un parcial yo solo. Legal, bien, así que traten de ahí ir tirando qué le va apareciendo. Entonces, la primera, ¿qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Tiene un sistema que tiene, si lo ven como sistema, ¿sí? En vez de como de forma matricial, tienen 5 ecuaciones y 7 incógnitas. ¿Sí? Es imposible que sea determinado porque tiene más Ahí está, incógnitas que ecuaciones por el teorema. exactamente. De una, ¿bien? Ustedes, tengo 7 incógnitas, 5 ecuaciones. Nunca voy a poder determinar su valor exacto de todas, entonces, bien, de una, falso. Segundo, ahora, sistema M por N, y me dicen que AX igual 0 es compatible determinado. Bien, entonces, estos eran los que se llamaban sistemas homogéneos, ¿sí? Cuando estaban todos igualados, todas las ecuaciones igualadas a 0, que implica que cuando yo tengo el sistema homogéneo, el sistema sea compatible determinado. Que es solo la solución trivial. Ahí va, o sea, la única solución que tenés es la trivial, ¿sí? Cuando todos los valores de todas mis incógnitas valen 0. Y en cuanto a la matriz, sí, porque me preguntan si la matriz es invertible. ¿Qué puedo afirmar yo? Piénsenlo, capaz que, no sé, por el rango, ¿verdad? Ustedes tienen que cuando el sistema es homogéneo, la solución es única, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver de alguna manera, ustedes, una vez escalerizada su matriz, ¿sí? ¿Cómo va a ser la forma de esta escalera? Esto lo tienen multiplicado. O sea, bueno, esto lo van a tener cita por X, y etcétera. Si quieren, pero está, hay n incógnitas ahí, y esto lo tienen igualado a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma? Esto estaría escalerizado. Y a ustedes le dicen que esto se cumple, ¿sí? Entonces, la única solución para mi vector X es que todas sus entradas sean 0. Eso es lo que me dice cuando me dice que es compatible determinado, ¿sí? Entonces, esta escalerita que yo me dibujé acá, que ya me la dibujé medio por cómo me queda la solución. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un escalón doble que acá tenga un parámetro
yo que sé, A, n-1, n, y A, n, n. Es decir, Y no porque es 0. lo que es 0. O sea, lo que me va a dar 0 van a ser los coeficientes de mi vector solución, ¿sí? Que en principio son incógnitas, x y z. O sea, cuando ustedes piensen, por ejemplo, una matriz de 3×3, ¿sí? Tienen una matriz de 3×3 y esto por x y z igual a 0, 0, 0. ¿Qué forma tiene que tener esta matriz para que la solución sea única? ¿Sí? Para que lo único los únicos valores de Tiene que x y tener, z, tiene que ¿sí? tener rango full, puede ser. Ahí está, ¿sí? Acá, yo si lo pienso en una de 3×3, la única chance es que me quede algo así, ¿sí? 1, 1, 1, 2. ¿Sí? Porque yo si acá lo paso a sistema voy a tener A33 por Z es igual a 0. Entonces la única chance es que Z sea 0, ¿sí? En caso de que A33 no sea 0. Y después con I me va a pasar lo mismo, porque voy a tener A22 por I más A23 por Z, ¿sí? Pero Z era 0, entonces todo esto es 0. Y bueno, como esto está igualado a 0, puedo concluir de que I tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, lo que se ve es que cuando yo escalerizo, o sea, voy a tener un escalón por columna y un escalón por fila, es decir, voy a tener la misma cantidad de escalones que la dimensión de la matriz, ¿sí? De forma resumida, el rango de mi matriz va a ser n. ¿Sí? Si a mí me dicen, es n por n y el sistema este es compatible determinado, quiere decir que el rango de mi matriz A es igual a n. Sí, esto también lo pueden ver aplicando todo el tema de rangos con el teorema de Roger-Frobenius, que ustedes saben que el sistema es compatible. Y entonces, cuando era compatible, tenían como que dos posibilidades. Si n, es decir, la dimensión de la matriz, o la cantidad de ecuaciones, y hay distintos enunciados del teorema, pero si tienen la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, que escalones, perdón, entonces el sistema es compatible determinado. Y en realidad no es un entonces, es un sí, solo sí. Entonces lo pueden usar en el otro orden, digamos, ¿sí? O sea, yo sé que mi sistema es compatible determinado, entonces el rango es n. ¿Se entendió eso o quedó medio entreverado? Sí, pero ¿qué tiene que ver con tipo con las, o sea, eso lo entendí, pero la segunda parte que dice que A es invertible, entonces la inversa de A por una solución B, o sea, se cumple eso, digamos, ¿no? No entiendo ahí Eh, cuál es la relación. bueno, acordate que si A, hay un teorema que si A es de n por n, y el rango de A es igual a n, entonces puedo decir de una que A es invertible. Sí, claro, cuando tiene rango full es invertible, pero no entendí tipo la parte esa de B. Ahí está, y si A es Ah, invertible, claro, que hay una solución para cualquier B. claro, o sea, existe la O sea, inversa de siempre va a A, ser compatible determinado. es única, ahí está, y después, esto ya lo hemos visto varias veces, AX igual B, multiplico de los dos lados por la inversa de A, ¿sí? Se me sigue cumpliendo la igualdad, y esto me queda la identidad. Ah, claro, entonces es verdadero. Y entonces para cada B, mi solución X va a ser única porque la inversa de A es única. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, bien. Pasamos al 3 entonces. ¿Qué me dicen? Dos rectas que no se intersectan, entonces son paralelas.
Sí. Falso. 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 Acuérdense en que esto es verdadero en el plano, ¿sí? Si yo estoy trabajando lo que sería en R2. En R3 se me pueden, lo que se llama, cruzar las rectas, ¿sí? O sea, como que estén contenidas en distintos planos y entonces no tienen que ser paralelas, ¿sí? Si recuerdan, lo dimos hace un par de clases, creo, las posibles posiciones relativas entre dos rectas, que eran 4. Si eran paralelas, tenías 2 posibilidades. Una es que no se crucen, o sea, que la intersección sea nula, y otra que sean iguales, que estés hablando de la misma recta. Después puede ser que se crucen en un punto, y después puede ser que se crucen, pero que nunca se toquen. ¿Bien? Entonces, sí, sale directamente que la intersección vacía no se da solo cuando son paralelas, sino que se dan cuando también se cruzan. Entonces, no, es falso justamente por eso, porque no se da solo cuando son paralelas. ¿Bien? Perdón, pero ¿cómo que se cruzan y no se tocan? Sí, capaz que la manera de decirlo no es la mejor, Lo que pero pasa es que es como que capaz que lo estás pensando en el plano, tenés que pensarlo en R3. Entonces puede haber, yo que sé, una que esté en I y otra que esté en Z y que se estén cruzando, pero no se estén tocando. No sé. claro, vos Ah, claro, fíjate, sí, sí, es sí. como en el espacio puedes ver como que ahí intenté dibujar, de que una como que pasa por atrás de la otra, ¿sí? Sí, Pero sí. sí, mismo en el espacio vos podés ver, yo qué sé, acá tenés una que sea así. Bueno, no, en realidad es lo mismo, ¿sí? O sea, si no se intersectan, que no se intersecten y que no sean paralelas, quiere decir que se cruzan, entonces una va a pasar como por detrás de la otra, si se quiere. Es eso. Ahí me queda tal. El dibujo lo que pasa siempre complica un poco, pero... Bien. Bueno, la parte 4 y la 5 no van, ¿sí? O sea, no. El producto vectorial, el 4, y el 5 desde dependencia lineal, entonces, tema que no vimos todavía, no le den bola. Pero Eh, puede ser que el 4 sea falso, ¿no? Porque es menos el producto del otro, ¿no? sí, ahí va. Ah, Es una propiedad que da menos, sí. Bien, es falso. Eh, bien, el 6, entonces. ¿Qué me dicen? ¿que es verdadera? Porque A por A a la menos 1 da la identidad, entonces sí o sí tiene que tener un inverso. Bien, ¿y cuál sería la inversa de A entonces? A misma, o sea, Ahí A. está. No me acuerdo cómo se llaman. Sí, autoinversas. Pero no, está. El tema que es verdadera, ¿sí? O sea, acuérdense en que acá no, hay otro teorema que dice que A invertible, si existe B, tal que A por B sea igual a la identidad, ¿sí? Y en este caso esa B existe y es justamente la misma, la propia A, ¿sí? Así que, no, de vuelta no. Así que está, correcto, es verdadera. La 7, para que vi un comentario ahí en el chat. Sí, lo de la mano derecha, Gastón, te puede servir para ver esa propiedad, ¿sí? Del producto interno. Del producto interno, no, del producto vectorial. ¿Sí? Si vos tenés acá U y acá tenés B, bueno, para que lo dibujo un poco mejor en perspectiva, capaz. U y B, si yo, la regla de la mano derecha es como que encaro con todos mis dedos como hacia mu y lo cierro hacia B, ¿sí? O sea, pondría mi mano como hacia acá. Acá soy malísimo dibujando, pero estos serían mis deditos y mi mano, ¿sí? Esa es mi mano derecha, y la cierro hacia B. Y hacia donde me queda apuntando pulgar es el vector que yo obtengo. Entonces, mu por B me va a quedar hacia arriba. Y después,
si yo lo hago en el otro sentido, sí, o sea, tengo que llevar mi mano hacia B y cerrarla hacia mu. Entonces, para cerrarla, mi pulgar me va a quedar hacia abajo y entonces B por mu me va a quedar hacia el otro lado. Y entonces es por eso que tienen la dirección opuesta. ¿Sí? ¿Se entendió eso de la mano derecha o la mano esa no permitió visualizar? Bien de bien. Seguimos entonces. Era el 7, ¿no? Sí. El determinante 0 entonces tiene una fila o columna formada por ceros. ¿Es verdadera o es falsa? Hay otras opciones también, ¿no? O sea, para que el determinante sea 0. Ahí está, o sea, sería verdadero si me lo decís al revés, o sea, si ya tiene una Claro. fila o columna formada por ceros, entonces el determinante es 0. Eso es verdadero. Pero si el determinante es 0, entonces sí o sí tiene una fila o columna, es falso porque yo te puedo dar esta matriz que no tiene ni una fila ni una columna formada por 0, pero el determinante es 0. ¿Sí? Porque justamente, como decís, hay otras posibilidades que hacen que tu determinante sea 0. Así que falsa la 7 también. Y después la 8. ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan lo que quiere decir que sea Verdadero. simétrica una matriz? Es verdadera, ¿no? Porque el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta. Entonces queda el determinante de A al cuadrado, que es mayor de 0. O Pero igual. puede ser que sea mayor o igual. O sea, puede ser que sea igual a 0. Sí. O sea, ahí es como te dicen ahí, mayor o igual, es justamente lo que dice. Si fuese solo mayor, sería falso, pero porque la matriz nula te quedaría un determinante de 0. ¿Y están tan seguros de que A por la traspuesta es simétrica? Sí. ¿No? ¿Les entran dudas? Bien, bien. La simétrica era cuando A era igual a A transpuesta, ¿no? Ahí está. Si yo transpongo A, me tiene que dar A. Perdón, ahí me tiene que dar A, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo si A por A traspuesta es simétrica? Bueno, lo que puedo hacer es esto, que es una matriz, la transpongo y veo si me da esta misma matriz de acá adentro. Entonces, si se acuerdan por propiedad de la traspuesta, esto me queda A traspuesto por A traspuesto. Y esto es como transponer dos veces y es como no hacer nada, entonces me queda A por A traspuesto. Entonces me queda que la matriz que tenía originalmente, cuando yo la transpuse, me dio la matriz que tenía originalmente, entonces es simétrica. ¿Sí? Esta primera igualdad es de esta propiedad. Y fíjense que primero el B está como que multiplicando a derecha y acá me aparece multiplicando a izquierda. Entonces, se invierte ese orden. Por eso acá pongo primero la traspuesta. Y bueno, y acá lo que usé es que A traspuesto es igual a A. Bien. Así que está correcto. La 8 es verdadera también. Bien, y bueno, ¿quieren arrancar a hacer sistemas y eso o prefieren ver algunos de temas interesantes? Yo digo porque, bueno, es simplemente hacer cuentas y yo creo que están todos aptos para resolverlo. Para ¿Sí? mí, si podemos hacer alguno de geometría, mejor. Bien, Pero como quieran. dale, buscamos alguno y capaz que comento algún otro que me parezca que esté bueno. Bien, bueno, acá tenemos una geometría que parece que está interesante. Entonces,
Vamos, entonces, tenemos la ecuación de un plano, ¿sí? Ecuación implícita del plano pi, y la recta que nos dicen que pasa por 2 puntos, ¿sí? Y lo que nos piden básicamente es ver cuándo se hacen paralelos la recta R y el plano pi. ¿Sí? Así que en principio tengo mi recta R, la quiero determinar, ¿no? Porque me dicen que pasa por esos 2 puntos. Entonces, ¿cómo determino una recta si me dan 2 puntos? Haces P más lambda por U menos P. Ahí está. Entonces acá me queda, ya lo voy a escribir de formas de ecuaciones, ¿sí? Tengo las coordenadas del punto P, 2, 1, 1, más, y ahora voy a hacer acá al costado, U menos P es 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1, y A menos 1, literalmente A menos 1. Entonces acá me queda más lambda. Una pregunta, hacer Q menos P, ¿es lo mismo que hacer P menos Q si vos tenés el punto P, tipo al principio o no? O Es sea, sí o sí. no es lo mismo hacer, o sea, te darían 2 vectores diferentes, ¿sí? Si vos tenés acá tu punto Q en No, el sí, pero digo, espacio. tipo, sí es lo mismo hacerlo. O Ah, sea, te sí, o daría lo sea, mismo al final. sí, sí, sí. O sea, llegás igual, no importa. Y acá lambda por A menos 1. Bien, y queremos hacer que esta recta sea paralela al plano. Bien, entonces, se le ocurre, ¿cómo lo harían? No, nada. ¿Cómo preguntaste? Nada, ¿cómo encararían el ejercicio? Tenemos el plano pi y tenemos la recta R. ¿Qué harían a partir de ahora para ver cuándo son paralelos y cuándo no son paralelos? Yo no sé por qué, pero haré la intersección. Ahí No sé si está. está bien o no. Sí, es decir, yo creo que tenés como 2 caminos, ¿sí? Uno podría ser hallar los vectores directores del plano y bueno, y ver si cuándo tu vector director es colineal con uno de los vectores directores. Pero a veces también puede ser, o sea, es más complicado porque hay que tener en cuenta otras cosas, no es solo colineal con los 2 vectores directores. Entonces, lo más fácil es, como vos decís, hacer la intersección, ¿sí? Entonces, cuando haga la intersección, bueno, estudio el sistema ahí como me da, y entonces, bueno, lo interpreto, ¿bien? Entonces, para hacer la intersección yo tengo el plano pi, yo creo que lo más fácil es sustituir valores de x y z que ya tengo acá en función de lambda, lo sustituyo en esta ecuación, ¿sí? Entonces tengo x, que vale 2 más lambda, más 2 veces y, que es 1 más lambda, menos z, que es 1 más lambda por a menos 1, y esto es igual a menos 1. Entonces yo tengo 2 más 2, 4, menos 1, 3. Después tengo lambda más 2 lambda, tengo 3 lambda. Y bueno, después le voy a agregar lo otro. Y acá tengo menos lambda por a más 1, a menos 1. Y paso el 3 para allá. Y acá tengo lambda en allá por 3 menos a más 1. Y eso lo llegan a ver. Ahí es este pasaje. O sea, agrupé en términos de lambda. Bien. Y entonces, a partir de acá, ¿yo qué
¿qué puedo decir? Sí, yo medio me plantaría acá y ahí arrancaría a estudiar entonces los casos. ¿Cuándo va a ser paralelo? Cuando este sistema que No es incompatible. Tengo eso. ahí está, ¿sí? Me podría dar también que la recta R estuviese incluida dentro del plano, pero bueno, eso por ejemplo se puede descartar. Una manera de descartarlo es viendo que si yo pongo el punto P en el plano, entonces P no pertenece al plano, ¿sí? Entonces la recta que pase por los puntos P y Q no va a estar incluida dentro del plano, ¿sí? Entonces, para que sean paralelos, o sea, porque acuérdense, pueden ser paralelos y que la recta sea coincidente al plano, o pueden ser paralelos y que nunca se corten, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, justamente como decían, es que el sistema sea incompatible. Que el sistema sea incompatible en este caso es que no pueda yo determinar un lambda que me verifique el sistema, y eso, ¿cómo lo hacen acá? Que A sea 4. Ahí está, sí, o sea, yo puedo decir, bueno, yo acá puedo despejar lambda, que me quedaría -4 dividido 4 menos A, sí, y acá tendría que poner, si 4 menos A es distinto de 0. Ahora, si 4 menos A es igual a 0, entonces lo que me queda es 0, que es igual a -4, ¿sí? Yo sustituyo eso acá. Y entonces, sistema incompatible. Entonces, o sea, esto del sistema incompatible se interpreta como que pi intersección R es conjunto vacío, entonces pi paralelo a R. Entonces, para A igual 4, es el único valor al que llegamos, solo para A igual 4, tanto la recta va a ser paralela al plano, ¿sí? Ahí, opción C sería. ¿Bien? ¿Puedes repetir la última parte que me perdí? Sí, ¿de dónde? Ahí, porque mira, vos tenés que lambda es igual a eso, ¿no? Y ahí dice si 4 menos A es distinto de 0, para que pase eso. Claro, porque Claro, esto porque si no, se claro, no, cumple. no sería. Claro, no lo puedo pasar dividiendo, sí. Y después tomas el caso que A es 4, entonces ahí te queda 0. Claro, o sea, Ahí sí te quedaría 0. O sea, cuando lambda igual 0 te quedaría. claro, lambda igual 0 no. Fíjate que si yo sustituyo A igual 4 acá, me queda lambda por 4 menos 4, que es 0 lambda, y esto igual a -4. Entonces me queda que 0 es -4. Ah, claro, claro. ¿Sí? Y eso es lo que me hace, es un poco lo que había escrito acá. Entonces el Claro. sistema es incompatible. Como el sistema es incompatible, entonces quiere decir que no existe la intersección entre pi y r, y como no existe la intersección es porque son paralelos. ¿Sí? Sí, claro. Impecable. No sé si quieren agarrar otro parcial cualquiera y hacer otro de geometría, o ver alguno más de este parcial. Yo tengo Díganme. una pregunta, pero no sé si tipo si va para este parcial, porque yo me puse a hacer ejercicios de geometría, tipo de lo de geometría del año pasado, de 2020, de los parciales virtuales, y el primero te decía tipo, la distancia entre P y Q es igual a la distancia entre P y Pi. Eso va, tipo las distancias, porque no sabía cómo hallar la distancia entre los puntos y entre el punto y el plano. Bien, no va. ¿Sí? O Ah, sea, está, no, es algo que no claro. dimos todavía. Ustedes, acuérdense, o sea, si tienen alguna duda, bueno, pueden preguntar, obviamente, pero si no, fíjense si hay algún ejercicio de eso en los prácticos que vimos, ¿sí? O sea, no hay ningún ejercicio de distancias por ahora en los Ah, prácticos está. que vimos, así que no iría. Bien, Dale, gracias. de nada. ¿Podemos ver el 2 de este que me genera dudas en general? Dale.
El 2, ahí va, está interesante. Una cosa que les recomiendo cuando vean estos tipos de ejercicios, cuando estén estudiando, es que no miren las opciones estas, tipo de la A a la E, porque pueden ir sacando medio por descarte y capaz que es un poco más didáctico si no las miran. ¿Sí? Así que, nada, vamos, lo hacemos, sí. La primera. O sea, básicamente tienen que ver si son verdaderos o falsos. ¿Sí? Es como un verdadero o falso dentro de un ejercicio múltiple opción. La primera, ¿qué les parece? Estoy casi seguro que había un Falso. enunciado así exacto en un práctico. Ahí está. La primera es falsa. Bien. ¿Todos tienen claro eso? ¿Me podrían dar, por ejemplo, un contraejemplo de cuándo es falso? Cuando, por ejemplo, no son cuadradas y... ¿Cómo era? No me acuerdo. Está bien. Ojo, que no se cuadra, no, porque ya estamos acá en caso de 3×3. ¿Sí? Ah, es verdad. Está. Entonces no sé por qué es falsa. No Bueno, entiendo. un caso es como dice Elías en el chat, que tenés la matriz nula. ¿Sí? Si A es la matriz nula, B es una matriz cualquiera, C es otra matriz cualquiera, A por B te da 0, A por C te da 0, pero eso no quiere decir que B y sea igual a C. Ah, claro. Está, pero Bien. eso solo con la matriz nula pasaría, ¿o no? No, o sea, te puede pasar con otras. Mismo volviendo al tema, ¿se acuerdan? Eso que yo comenté un poco hoy, lo de las matrices esas delta. Claro, cuando se anulan, por ejemplo, si hay solo un 1 en la matriz, esa fila columna es la que van a tener iguales B y C, ¿no? O sea, Ahí esa es la está. relación máxima que pueden tener B y C, Ah, creo. claro. Ah, sí. Creo que la entendí. Bien. Gracias. Bien. Entonces la primera sería falsa. La segunda, ¿qué opinan? Para mí es verdadera, pero no sé. Bien, es un poco de nuevo fijándote ahí, a ver si podés encontrar algún contraejemplo, a ver si no. Vos tenés B por B. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, esta matriz, ¿cuánto le da B a la 2? Ahí. ¿Alguno? ¿Nadie? ¿No es de lo mismo? Y fíjate, ¿A la pará, misma? ¿no? Vamos a hacerlo. Acá, en la primera entrada tenés, o sea, este 1 solo te está multiplicando esta tercera entrada, ¿sí? Y acá lo mismo, Claro, pero como es 0, te da todo 0. por eso. Y bueno, y después en las otras te da todo siempre 0. Ah, claro. Entonces, Entonces encontré una B que es distinta a 0, que cuando la elevo al cuadrado me da todo 0, ¿sí? Esto, si se acuerdan, también había un ejercicio en el práctico que les decía que si tengo una matriz, o sea, no es tan directamente aplicable, pero si yo tengo una matriz triangular de 3×3, ¿sí? Que le llamaba A, me decía probar, escribí cualquiera, probar que A a la 3 es nulo, ¿sí? Y cuando yo hacía, primero hacía A por A, obviamente, y ahí ya me sobrevivía poca cosa. No me acuerdo si era así igual exactamente, pero a ver si lo encuentro. Sí, era que en A cuadrado te quedaba algunos valores y después en el A3 ya nada. Ahí está. Sí, bueno, debe andar por ahí, pero matrices triangulares, acá sea A de 3×3. Ah, ahí va, todos los valores de la diagonal nulos. Es el detalle, por eso me sonaba raro.
¿sí? Pero ahí tenías un caso algo así. Y cuando lo hacías a la 3 te daba 0. Y si se acuerdan, tipo ahí va, a la 2 le sobrevivía solo esta entrada. Pero está, como para que tengan en cuenta, si es parte de la gracia de hacer estos ejercicios y de parciales y eso, que se van dando un poco cuenta de algunos casos que después capaz que se te repiten y ya le sacás la ficha al toque. ¿Bien? Así que 2, falso también. El 3, ¿qué me dicen? Determinante de A por A, ¿no? Dice eso. ¿Sí? Voy a escribir. Sería el determinante de A por A es igual al determinante de A y eso a la 2. Bueno, y ahí, ¿verdadero o falso? Verdadero, dice Ignacio. Bien. Y falso, dice Elías. Bien. ¿Cómo empiezan, sí? O sea, desarrollarían algo, me imagino. O lo ven y ya dicen de una. Aunque sea un poquito. Desarrollar. O sea, esto, ¿sí? Determinante de A es un número real. Entonces, si se acuerdan, tenemos una propiedad que el determinante de una matriz por un número es el número elevado a la n, si en este caso son de 3 por 3. Entonces, en este caso me quedaría elevado a la 3 por el determinante de A. Bien. Entonces, haciendo una analogía con esta propiedad, ¿sí? Cuando yo tengo el determinante de A multiplicado por A, bueno, esto es el determinante de A a la 3 por el determinante de A y esto me da el determinante de A a la 4. Bien. Y bueno, y claramente el determinante de A a la 4 es distinto del determinante de A al cuadrado. Sí, para una matriz genérica. O sea, no. Bien, y así que falsa, ¿no? Vamos todas falsas. Y la cuarta, A y B son invertibles, entonces A más B es invertible. ¿Verdadero o falso? Nada. Puede que sí o puede que no, no sé. Ah, y sí, eso siempre, puede que sí o puede que no. No, pero digo, o sea, no digo, puede que sea invertible o puede que no. No tiene por qué ser sí o sí o no. Ah, bueno, está bien. O sea, lo que entendí entonces ahora lo que decís, pero a vos lo que, claro, te dicen que como que estas afirmaciones se cumplen siempre. Y vamos a decir que puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, en este caso, ese puede ser que no, como que pesa más. Porque estarías sabiendo de un caso en que A es invertible, B es invertible, pero A más B no es invertible. ¿Bien? Bueno, entonces me parece que es falso, no sé. Ahí va. Y es falsa, sí. ¿Me podría dar un contraejemplo? En uno de esos casos que vos decís que no se cumple. Eh, por ejemplo, una matriz que tenga una fila llena de ceros, Ahí, el- ahí sería no invertible. claro, entonces, claro, ahí ya no es invertible. O sea que una matriz multiplicada por otra te quede una matriz llena de ceros. No, porque es más. Bueno, por ejemplo, una matriz que en una entrada tenga -1 y 1, entonces sumadas te queda 0, o sea, toda esa, y como esa matriz que está llena de ceros no es invertible, está. Bien, No sé si me te sirve. entendió. Me sirve también lo que dijeron ahí en el chat, pero me sirve. Si vos tenés, voy a hacer cualquier cosa así acá.
Y acá, por ejemplo, tenés 1, 1 y 1. ¿Sí? Imagínense que esta es una matriz A invertible. Y después me puedo tomar B, que sea exactamente lo mismo, ¿sí? Que en principio sería invertible, pero que tenga algo así, menos, menos, menos. Entonces acá sería invertible, ¿sí? No sé si particularmente estas son invertibles, pero digo que yo puedo encontrar dos matrices invertibles que tengan estas características entre ellas, ¿sí? Entonces cuando hago una más otra, me va a aparecer una fila de ceros, una columna en este caso, perdón. Y A más B va a tener esta columna llena de ceros y no me va a dar invertible, ¿sí? Otro ejemplo que capaz es un poco más sencillo es el caso de la identidad, ¿sí? La identidad es invertible. Y menos la identidad es invertible, ¿sí? Y cuando yo hago la identidad más menos la identidad, me da la matriz nula, y la matriz nula no es invertible, ¿sí? Una pregunta. Si Sí. tenés A más B, todo a la -1, ¿eso equivale a la -1 más B a la -1? A más B, todo eso a la -1. Estoy casi seguro de Claro. no. Me acuerdo que había un ejercicio del práctico que era de eso, pero se puede probar, ¿sí? A más B, todo esto a la -1, decís. Claro, sí. Y que esto sea 1 sobre... No, no, que perdón, sea cualquiera, A cualquiera. separar. A a la -1 más B a la -1. Sí, es lo mismo que estabas poniendo, perdón. Bien, bien. Y esto, o sea, vos lo podés probar de que si eso se cumple, entonces A más B por A a la -1 más B a la -1, esto tendría que ser igual a la identidad. Y ahí es un poco hacer las cuentas. Ya te digo que no te va a dar, porque te queda A por A a la -1 Ah, más... claro. Creo que en su momento te había preguntado por este ejercicio también, cuando estaba en el práctico. Puede ser. ¿Por qué esas quedan ahí? O sea, solo sería el caso de que queda menos identidad o algo así. Claro, o sea, claro, acá ya de pique ya tenés estas dos, son 2 veces la identidad. Ahí va, es como decís. Y entonces está A, Claro, B, me acordé, me acordé. está, pero sí, es eso. O sea, de Claro, forma por eso. general, seguro que no se cumple. Puede ser que exista alguna matriz A y B que lo cumplan, pero no. Bien. Bueno, Claro, entonces sí. llegamos a que son todas falsas. Sí, la opción E. Por suerte hay una. Por eso le decía, ¿sí? Que esto no lo miren antes, porque, por ejemplo, si ustedes ven que ya habían sacado que era la 1, la 2 y la 3 falsas, entonces ya descartan todas las opciones sin saber si la 4 es verdadera o es falsa, ¿sí? O sea, obviamente en el parcial, si un día les toca algo así, no se van a poner a decir, bueno, quiero ver igual si esta es verdadera o falsa. Aunque igual lo pueden hacer porque si le da verdadera, porque hay algo que está mal. Pero está, como comentario, ¿sí? Y bueno, nada, ya es un poco la hora, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algo, pero si no, vamos a ir dejando un poco por acá. ¿Estamos bien? Bueno, profe, gracias. Dale. Nos Martín, vemos. Sí, vos dijiste que esto no va a ser, el parcial nuestro no va a tener verdadero o falso, entonces, tipo, ¿qué formato va a tener? ¿O no se sabe eso es, todavía? sí, sí, ya se sabe. No, en general son de rellenar, ¿sí? O sea, les hacemos, yo qué sé, una pregunta y que vos tengas que poner la respuesta que te dio. O sea, vas a tener un espacio ahí donde poner, yo qué sé, por ejemplo, un modo de ejemplo, te dan un sistema que depende de un parámetro y bueno, y te dice hallar para qué parámetro no, yo qué sé, el sistema es compatible indeterminado, por ejemplo. No sé, cosas así. Ahí ¿Sí? va. O sea, son todo cosas que hayan ido viendo, o sea, que se hayan visto en el práctico, ¿sí? Eso no se compliquen con eso.